La oxitocina es una de esas hormonas de las que todos hemos oído hablar alguna vez, pero que, curiosamente, muy pocas personas comprenden de verdad. Se la conoce como la hormona de los abrazos, la hormona del amor, la hormona del vínculo, pero su papel va mucho más allá de la ternura o de la conexión emocional. Influye directamente en cómo confiamos, en cómo nos relacionamos y de manera sorprendente en nuestra capacidad para liderar, tomar decisiones y crear entornos seguros. Si lo piensas, casi todo lo importante en la vida gira alrededor de la confianza. Confías en quienes te respetan, en quienes te hacen sentir escuchado, en quienes te transmiten calma. Y esto no es solo psicológico, es profundamente biológico. La oxitocina determina si percibimos a alguien como una amenaza o como un aliado, si abrimos el corazón o lo cerramos, si relajamos el cuerpo o activamos mecanismos de defensa. Y aquí surge algo fascinante. Cuando la oxitocina aumenta, el cortisol, la hormona del estrés, disminuye. Es como si dentro de nosotros existiera un interruptor interno que define si estamos en modo protección o en modo conexión. Y esto condiciona todo lo que hacemos, incluso cuando no somos conscientes. Piénsalo, cada relación que te marca, cada decisión que tomas bajo presión, cada conversación importante que mantienes, está influenciada por ese delicado equilibrio entre oxitocina y cortisol. No son simplemente hormonas, son sistemas completos que moldean tu percepción del mundo. Cuando dominas este equilibrio, también dominas tu manera de tratar a los demás y de relacionarte contigo mismo. Por eso se dice que los mejores líderes, no los más autoritarios, sino los más humanos, son aquellos capaces de generar oxitocina en su entorno. Personas que inspiran cooperación, que no necesitan gritar para ser escuchadas, que despiertan en otros la sensación de puedo confiar. Y esa confianza no se fabrica con discursos, se genera desde una biología que reconoce seguridad, presencia y coherencia emocional. Una persona que lidera desde la calma no es alguien que nunca siente estrés, sino alguien que sabe regularlo. Alguien que entiende que en su tono de voz, en su postura corporal, en su manera de mirar a los demás, está comunicando señales que activan uno u otro sistema en el otro. La ciencia lo demuestra. Cuando un líder o un padre, una madre, una pareja, un profesor actúa desde la empatía y la claridad, los niveles de oxitocina del grupo aumentan. Y con eso mejora la confianza, la creatividad, la apertura y la capacidad de cooperación. Pero ¿qué ocurre en el día a día, en ese contexto tan cotidiano, donde no tenemos un laboratorio alrededor? Ahí es donde empezamos a notar, sin darnos cuenta, cuándo estamos en un modo u otro. Si una persona te mira de una forma concreta, si te interrumpe, si eleva la voz, si te habla desde la prisa, tu cerebro lo detecta en milisegundos y activa microdescargas de cortisol. No lo piensas, lo sientes, y cuando esto ocurre con frecuencia, aparece el agotamiento emocional, la reactividad, la tensión y la sensación de estar permanentemente defendiéndote. En cambio, cuando estás con alguien que te da confianza real, esa confianza que no se explica, se siente, tu sistema cambia, tu respiración se hace más profunda, tu mente más clara y el cuerpo entra en un estado donde es más fácil comprender, crear y aportar. La oxitocina no solo genera bienestar, optimiza tu cerebro, te permite pensar mejor, decidir mejor, relacionarte mejor. Ese contraste entre estrés y calma es más profundo de lo que imaginamos. No se trata solo de estar tranquilos, sino de un ritmo interno que define cómo vivimos y cómo influimos en los demás. Por eso entender la oxitocina, entender cómo funciona, cómo se activa, qué la bloquea y cómo podemos cultivarla, puede cambiar completamente la forma en la que afrontamos nuestra vida personal y profesional. Porque en el fondo todos necesitamos lo mismo, un poco más de conexión, un poco menos de miedo, un poco más de presencia, un poco menos de tensión, un poco más de oxitocina y un poco menos de cortisol. Y ese equilibrio es, sin duda, el punto de partida para transformar nuestra manera de vivir. Vivimos con prisas, con cargas que se acumulan, con rutinas que a veces nos sobrepasan. Y lo curioso es que, aunque sepamos que el estrés forma parte de la vida, pocas veces entendemos lo que ocurre dentro de nosotros cuando esa tensión empieza a gobernar nuestro día a día. El estrés no se queda en la mente, se instala en el cuerpo. Y cuando lo hace, el cerebro comienza a funcionar en piloto automático.
activando una serie de respuestas que fueron diseñadas para situaciones extremas, pero que hoy se activan por cosas tan simples como un mal gesto, un mal comentario o un imprevisto de última hora. El cortisol, esa hormona que tanto relacionan con estar nervioso, es en realidad un mecanismo brillante de supervivencia. Su función es prepararnos para reaccionar rápido. Pero cuando permanece demasiado tiempo en niveles elevados, el cuerpo se vuelve hipersensible y cualquier estímulo se interpreta como amenaza. Lo que antes hubiera sido un detalle sin importancia, ahora se convierte en un disparador. Y lo peor es que no nos damos cuenta, lo sentimos como cansancio, como irritación, como una especie de tensión constante que no sabemos explicar. Es en esos momentos donde la oxitocina y el cortisol entran en una especie de guerra silenciosa. Cuando el cortisol domina, el cuerpo se pone rígido, la mirada cambia, el tono de voz se vuelve cortante y la paciencia se reduce a su mínima expresión. Cuando la oxitocina sube, en cambio, la percepción del entorno se suaviza, interpretamos el mundo con más apertura, más calma, más perspectiva. Y entonces ocurre algo que todos hemos vivido, ese pequeño incidente que parece trivial desde fuera, pero que por dentro nos descoloca por completo. Ese momento donde sientes que no puedes más, aunque no haya sucedido nada grave. Ese instante donde la gota colma el vaso, como cuando una persona intenta aparcar su coche en un lugar reducido. Ya viene cansada, ya viene con la mente llena de cosas pendientes, ya llega tarde, ya ha tenido un día que no ha dejado ni un respiro. Y justo ahí, en ese momento donde solo quiere resolver algo sencillo, algo se complica, un coche detrás presionando, alguien esperando con impaciencia, maniobras que no salen bien. El corazón empieza a acelerarse, la respiración se bloquea, la mente repite por favor, que no se complique más, pero justo ahí se complica. El espejo retrovisor muestra una cara que no conocemos, pero que nos juzga. El claxon suena no demasiado fuerte, pero suficiente. Y de pronto, algo tan simple como aparcar un coche se convierte en una especie de examen, un escenario, donde el estrés se multiplica y el cuerpo empieza a reaccionar como si estuviera en peligro real. Manos que sudan, pensamientos que se amontonan y esa sensación interna, me estoy equivocando, algo está mal en mí. La escena dura apenas unos segundos, pero el impacto emocional es enorme. Desde fuera parece una tontería, desde dentro se vive como un colapso. ¿Por qué? Porque no es el coche, no es el parking, no es la maniobra, es todo lo que veníamos cargando antes. Es ese cortisol que llevaba horas subiendo sin que pudiéramos detenerlo. Es ese sistema nervioso que ya estaba saturado. Es ese cuerpo que necesitaba pausa y recibió presión. Y es aquí donde la oxitocina se vuelve más necesaria que nunca. Porque la oxitocina es la que nos permite recuperar el control, volver a respirar, recordar que no somos esa tensión, que no somos ese error puntual. Cuando aparece, sentimos alivio, claridad y una sensación de humanidad compartida. Recordamos que todos vivimos momentos así, que no hay nada mal en nosotros, solo un cuerpo que ha llegado a su límite. Esta batalla emocional invisible entre oxitocina y cortisol afecta cómo tratamos a los demás y cómo nos tratamos a nosotros mismos. A veces basta una palabra amable, una presencia tranquila, un gesto de comprensión para que el sistema cambie por completo. Y otras veces basta una mirada crítica o un pequeño sobresalto para activar en nosotros toda la cascada de estrés acumulado. Lo importante es entender que no somos débiles cuando algo nos supera, somos humanos. Y en esa humanidad se encuentran todas las claves para gestionar mejor nuestro mundo interior. Porque cuando sabemos reconocer estos momentos, empezamos a recuperar un poder enorme, el de no vivir secuestrados por nuestras hormonas, sino acompañados por nuestra conciencia. Cuando hablamos de oxitocina, muchas personas piensan únicamente en la parte afectiva, abrazos, caricias, vínculos. Pero la ciencia ha demostrado que su función va muchísimo más allá y pocas personas han profundizado tanto en este tema como Paul Zak, un neuroeconomista que lleva más de 20 años estudiando cómo esta molécula transforma el comportamiento humano. Sus investigaciones cambiaron por completo la forma en la que entendemos la confianza, la cooperación, incluso la economía del día a día. Zak se dio cuenta de algo fascinante. Cuando la oxitocina aumenta, las personas no solo se sienten más unidas, sino que toman decisiones más generosas, más éticas y más colaborativas. No es magia, es neurobiología pura. Él lo llama la molécula moral, y quizás suene exagerado, pero cuando entiendes lo que descubrió, te das cuenta de que no lo es.
En sus experimentos más conocidos, conectaban a los participantes a sensores que medían sus niveles hormonales antes y después de realizar tareas de cooperación. Y lo que se repetía una y otra vez era algo sorprendente. Cada vez que una persona recibía un gesto de confianza, por pequeño que fuera, sus niveles de oxitocina subían. Y cuando esa oxitocina aumentaba, la persona se volvía más propensa a devolver la confianza, a cooperar, a actuar desde la empatía. Es decir, la confianza genera oxitocina y la oxitocina genera más confianza. Es un ciclo precioso cuando se da en la dirección correcta y devastador cuando se rompe. En uno de los experimentos más impactantes, los participantes debían decidir cuánto dinero enviar a una persona desconocida, sabiendo que esa persona podía quedarse con todo o devolver una parte. Cada vez que alguien elegía confiar, cada vez que decidía enviar más dinero del esperado, se registraba un aumento de oxitocina. Pero lo más interesante era lo que ocurría después. Cuando la otra persona devolvía una parte justa, la oxitocina volvía a subir. Era como si el cerebro dijera: aquí estoy seguro, aquí puedo relajarme. Esto explica por qué nos sentimos tan bien cerca de personas que actúan con coherencia, con respeto, con transparencia. Nuestro cuerpo responde a esa coherencia liberando oxitocina, generando una sensación de calma, apertura y conexión. Por eso también, cuando alguien traiciona nuestra confianza o actúa de forma imprevisible, el efecto es tan doloroso. Lo que se rompe no es solo la relación, es la biología que sostenía esa relación. Zack descubrió que la oxitocina se libera cuando alguien nos mira a los ojos con autenticidad, cuando alguien nos escucha sin interrumpir, cuando alguien nos habla desde la calma. Y estos estímulos no solo mejoran la relación interpersonal, mejoran el rendimiento, la creatividad, la resolución de problemas. Porque un cerebro que confía funciona mejor que un cerebro en alerta. Lo más sorprendente es que la oxitocina no solo se activa con acciones grandes, un mensaje amable, un reconocimiento sincero, un gesto de gratitud, incluso una historia que nos emociona, pueden elevarla. Es como si nuestro sistema nervioso estuviera diseñado para funcionar bien cuando nos sentimos conectados. Pero también demostró algo que cambia por completo nuestra visión de la vida moderna. El estrés crónico bloquea la producción de oxitocina. Cuando vivimos con cortisol alto durante demasiado tiempo, perdemos la capacidad de confiar, incluso en personas que no han hecho nada para que dudemos de ellas. Aquí es donde el mundo emocional se vuelve complejo. A veces no es que no podamos confiar porque alguien nos falló, sino porque nuestro sistema está tan saturado que interpreta el entorno como amenaza. Y es aquí donde aparece una reflexión profunda. ¿Cuántas relaciones se han roto no por falta de amor, sino por exceso de estrés? ¿Cuántas conversaciones han terminado mal por un sistema nervioso colapsado? ¿Cuántas decisiones importantes hemos tomado en un estado donde la oxitocina estaba bloqueada? La ciencia de Zack nos muestra que la confianza no es solo una elección racional, es un estado biológico. Y cuando aprendemos a cuidar ese estado, todo cambia. La manera en la que trabajamos, la forma en la que amamos, cómo nos comunicamos, cómo resolvemos conflictos. No es exagerado decir que comprender esta molécula puede transformar literalmente nuestra vida. Porque cuando la oxitocina fluye, aparece lo mejor de nosotros, la empatía, la creatividad, la reciprocidad, la cooperación. Y cuando falta, incluso la relación más sólida empieza a sentirse frágil. Cuando llegó la pandemia, todos vivimos un cambio abrupto que no supimos medir hasta mucho después. De un día para otro dejamos de abrazarnos, dejamos de vernos, dejamos de tocarnos. Y aunque al principio parecía simplemente un ajuste temporal, pronto descubrimos que el cuerpo humano no está preparado para vivir sin contacto. Nuestra biología está hecha para la cercanía, para la presencia, para la mirada directa, para el gesto espontáneo. Ese contacto que antes dábamos por sentado era, en realidad, uno de los reguladores emocionales más potentes que teníamos. Durante meses nos acostumbramos a saludarnos por pantallas, a reprimir impulsos naturales, a hablar desde la distancia. Y aunque la razón lo entendía, nuestro sistema nervioso no, porque la oxitocina no se libera a través de una videollamada. No se libera con un saludo de lejos ni con un nos vemos pronto que nunca se sabe cuándo llegará. La oxitocina necesita presencia, necesita piel, necesita cercanía emocional. Y cuando falta, el cuerpo entra en un estado sutil de carencia que muchos no supieron identificar. La falta de contacto físico impactó especialmente en los más vulnerables, niños, personas mayores, personas que vivían solas,
padres con jornadas eternas, adultos acostumbrados a abrazos que se convirtieron en ausencias. Lo que antes parecía un gesto cotidiano, un abrazo al llegar a casa, un toque en el hombro, un beso en la mejilla, de pronto se transformó en algo prohibido, algo peligroso, algo que había que evitar. Y esa desconexión física produjo una desconexión emocional que hizo que millones de personas se sintieran perdidas sin entender por qué. A medida que pasaban los días, algo comenzó a hacerse evidente, los niveles de estrés aumentaban, la irritabilidad crecía, la paciencia se acortaba. No era solo miedo al virus, era la biología rota. Era un sistema nervioso sin sus mecanismos naturales de regulación. Era el cortisol subiendo sin pausa y la oxitocina cayendo a mínimos históricos. Y cuando esa proporción se rompe, el mundo interior también se desordena. Lo vimos en conversaciones tensas, en discusiones familiares, en la dificultad para concentrarse, en la ansiedad nocturna, en ese agotamiento emocional que parecía no tener explicación lógica. Era en realidad la consecuencia silenciosa de un cuerpo que llevaba demasiado tiempo sin recibir señales de seguridad. Porque un abrazo no es un gesto más, es un mensaje químico para el cerebro que dice «estás a salvo». Y cuando el cerebro no recibe ese mensaje, empieza a operar desde la alarma. La distancia social que fue necesaria tuvo un impacto profundo porque interrumpió el lenguaje más antiguo y más poderoso de la conexión humana, el contacto. Ese contacto que baja el cortisol, que regula la respiración, que suaviza el tono interno, que ordena pensamientos y emociones. Cuando dejamos de tocar y de ser tocados, perdimos un regulador esencial. Y el cuerpo, que es sabio, lo acusó. No somos máquinas que se adaptan de manera instantánea, somos organismos sensibles que responden a la presencia del otro. La pandemia también nos mostró otra realidad, lo frágiles que pueden volverse nuestras relaciones cuando no existe la posibilidad de sostenerlas con gestos simples. Muchas amistades se distanciaron no por falta de cariño, sino por falta de hábito, por falta de señales físicas que recordaran el vínculo. Lo mismo ocurrió con parejas, familias, compañeros de trabajo. No fue desamor, fue ausencia de oxitocina. Y al mismo tiempo surgió algo muy humano, una nostalgia profunda por lo cotidiano. De repente, un abrazo se convirtió en un tesoro. Un encuentro se volvió un regalo. Un gesto amable adquirió un peso emocional enorme. La gente empezó a decir frases que antes no decía: necesito verte, te echo de menos, necesito un abrazo. Y esas frases condensaban una verdad muy simple. El cuerpo estaba pidiendo oxitocina desesperadamente. Cuando por fin pudimos volver a acercarnos, mucha gente lloró sin saber por qué. Lloraban porque la biología volvía a su sitio. Lloraban porque el cuerpo, después de meses en alerta, volvía a recibir la señal de seguridad que tanto necesitaba. Lloraban porque la cercanía humana es un bálsamo que no se puede reemplazar con tecnología. La pandemia nos enseñó que no somos tan autosuficientes como creíamos, somos profundamente sociales. Nuestro cerebro está diseñado para la convivencia, para la cooperación, para el contacto. Y cuando este se interrumpe, nuestra salud emocional se resiente de formas que no siempre sabemos leer. Nada revela mejor la importancia de la oxitocina que un mundo que, de pronto, tuvo que vivir sin ella. Una de las revelaciones más sorprendentes de los últimos años es comprender que nuestras emociones no nacen solo en la mente, nacen también en el cuerpo y, en concreto, en un lugar que durante décadas se ignoró por completo: el intestino. La microbiota, ese universo de millones de bacterias que habitan en nuestro sistema digestivo, no solo influye en nuestra digestión, influye en nuestro estado de ánimo, en nuestro nivel de estrés, en nuestra claridad mental y en nuestra capacidad para manejar la vida. Sí, así de profundo es. Lo que ocurre en tu intestino determina en gran parte lo que ocurre en tu mente. A veces sentimos ansiedad sin razón aparente, irritación que no sabemos explicar, tristeza que aparece de la nada o un malestar emocional que no encaja con lo que estamos viviendo y pensamos que es psicológico, que es estrés, que es cansancio, que algo me pasa. Pero no siempre es así. En muchos casos es biología, es inflamación. Es un microbioma desequilibrado enviando señales de alerta al cerebro. El intestino y el cerebro están conectados por el nervio vago, una autopista de comunicación que transmite información en ambas direcciones. En realidad, envía más datos del intestino al cerebro que del cerebro al intestino, lo que significa que muchas de las emociones que creemos producir arriba se producen abajo. Un intestino inflamado genera ruido interno, un ruido mental que no se calla, un ruido que distorsiona cómo percibimos la realidad. Por eso, cuando la microbiota está alterada,
por estrés, mala alimentación, falta de sueño, antibióticos, sedentarismo o simplemente por un ritmo de vida demasiado intenso, el cuerpo empieza a reaccionar de formas que interpretamos como emocionales, pero que son fisiológicas. La inflamación produce sustancias químicas que el cerebro interpreta como amenaza. Y cuando el cerebro percibe amenaza, aumenta el cortisol y se bloquea la oxitocina. Es decir, un intestino alterado te puede hacer desconfiar más, irritarte más, sentirte menos paciente, menos flexible, menos capaz de conectar. No porque seas una persona difícil, sino porque tu sistema está en un estado de alerta constante. Imagina por un momento un día en el que has dormido mal, has comido rápido, has tenido 1000 cosas pendientes y además llevas tiempo sintiendo presión interna. Ese día, cualquier comentario te molesta más, cualquier sonido te altera, cualquier decisión te cuesta el doble. No es una cuestión de personalidad, es una cuestión de inflamación. Y lo más asombroso es que la microbiota influye incluso en tu capacidad de producir oxitocina. Cuando el intestino está equilibrado, el cuerpo tiene más recursos para regular el estrés y entrar en estados de calma. Pero cuando está irritado, inflamado, saturado, el sistema nervioso interpreta todo como una pequeña amenaza. Incluso lo que no lo es, incluso lo cotidiano, incluso lo que normalmente te daría paz. Por eso hay personas que reaccionan con intensidad a cosas que antes no les afectaban. Por eso, a veces, sentimos que hemos perdido la paciencia, que todo nos pesa, que el mundo se vuelve demasiado ruidoso. No es descontrol, no es falta de voluntad, es biología pidiendo auxilio. La microbiota determina, además, cómo gestionamos la incertidumbre. Un intestino equilibrado facilita la flexibilidad mental. Uno alterado produce rigidez, miedo, bloqueo. Es como si el cuerpo dijera, no tengo recursos, necesito protegerme. Y esa protección interna se manifiesta en forma de reactividad emocional. Lo más interesante es que, cuando trabajamos en mejorar la microbiota, con hábitos simples y constantes, cambia también nuestra percepción del entorno. Cambia la forma en la que interpretamos lo que nos sucede. Cambia nuestra capacidad para empatizar, para comprender, para responder sin reaccionar impulsivamente. Y aquí aparece una verdad transformadora. Muchas veces no tenemos un problema emocional, tenemos un problema inflamatorio que se vive como emoción. Cuando equilibramos el cuerpo, se ordena la mente. Cuando bajamos la inflamación, baja el estrés. Cuando el intestino se calma, vuelve la oxitocina. Cuando vuelve la oxitocina, vuelve la confianza, la conexión, la claridad. El bienestar emocional no es solo cuestión de psicología, es también cuestión de fisiología. Y comprender esto da una sensación de alivio enorme, porque nos muestra que hay aspectos de nuestro malestar que no son culpa nuestra, sino información interna que podemos aprender a escuchar y regular. El cuerpo habla, la ansiedad habla, la inflamación habla, el intestino habla. Y cuando aprendemos a escuchar ese lenguaje, cambiamos no solo la forma de sentir, sino la forma de vivir. Vivimos rodeados de estímulos, pantallas que nunca se apagan, notificaciones constantes, conversaciones a medias, exigencias que llegan sin aviso, decisiones que debemos tomar casi sin tiempo para procesarlas. Y, aunque pensemos que este ritmo es normal, la realidad es que el cuerpo humano no fue diseñado para estar tan activado, tan disponible y tan expuesto a información todo el tiempo. La sobreestimulación externa crea sobrecarga interna. Y esa sobrecarga altera profundamente nuestro sistema nervioso. Cada notificación que suena, cada mensaje urgente, cada cambio inesperado en la agenda, cada presión cotidiana, activa pequeñas descargas de cortisol. No grandes, no dramáticas, pero sí constantes. Y esas microdescargas repetidas a lo largo del día van acumulándose hasta crear una especie de niebla mental. Una sensación de agotamiento que no proviene de hacer demasiado, sino de no parar nunca. Pero hay algo aún más relevante. Ese ruido externo bloquea uno de los mecanismos más valiosos que tenemos para recuperar la calma, conectar con los demás y sentirnos presentes, la producción natural de oxitocina, porque la oxitocina necesita espacio, necesita quietud, necesita presencia real. Y el ritmo moderno no nos permite eso con facilidad. Estamos rodeados de estímulos que nos distraen de nosotros mismos. Un teléfono que vibra incluso cuando no hace falta, un correo que llega en el momento menos oportuno, una red social que nos invita a compararnos. Y sin darnos cuenta pasamos horas en piloto automático, conectados con todo menos con nosotros. La paradoja es evidente
Estamos hiperconectados tecnológicamente, pero desconectados emocionalmente. Y esa desconexión no se siente como un problema evidente, se siente como cansancio, como irritabilidad, como ansiedad difusa, como dificultad para concentrarse, como una mente que salta de un pensamiento a otro sin terminar nada, como una sensación de vivir hacia afuera, pero no desde adentro. Este ruido externo, sumado al ruido interno que viene del estrés y de la inflamación, crea un estado en el que la oxitocina apenas encuentra espacio para funcionar. Y sin oxitocina se vuelve más difícil confiar, escuchar, empatizar, regularnos, sentir calma, sentir conexión. Piénsalo, ¿cuántas veces has estado con alguien físicamente, pero esa persona estaba más presente en su teléfono que en la conversación? ¿Cuántas veces has intentado relajarte, pero tu mente seguía revisando pendientes? ¿Cuántas veces has sentido que tu atención se fragmenta, como si no pudieras concentrarte en una sola cosa? Ese fragmento de atención es fragmento de oxitocina, porque la oxitocina aparece cuando estamos plenamente presentes, cuando miramos a alguien a los ojos sin prisa, cuando escuchamos con atención genuina, cuando nos permitimos sentir sin juzgar, sin anticipar, sin pensar en lo siguiente. Y ese tipo de presencia se ha vuelto inusual en un mundo que nos invita constantemente a la distracción. La sobreestimulación también genera una sensación de urgencia constante. Vivimos como si todo fuera urgente, como si todo requiriera una respuesta inmediata. Pero en realidad la mayoría de las cosas podrían esperar. Lo que no puede esperar es nuestro sistema nervioso, que cada vez que vive en estado de alerta bloquea los mecanismos de conexión, empatía y calma. Cuando el cortisol domina, la vida se vuelve reactiva. Cuando la oxitocina fluye, la vida se vuelve consciente. Y es justamente esa consciencia la que el ruido constante nos arrebata. La buena noticia es que este bloqueo no es irreversible. El cerebro es moldeable, adaptable, sensible a los hábitos que cultivamos. Y aunque estemos rodeados de estímulos, podemos recuperar espacios de silencio, de pausa, de conexión profunda. Espacios donde la oxitocina pueda volver a aparecer. A veces basta con apagar el teléfono durante media hora, o respirar profundamente antes de responder a un mensaje, o dejar de consumir información durante un día, o caminar sin auriculares, o simplemente sentarnos sin hacer nada, permitiendo que la mente se calme por sí sola. Pequeños gestos que parecen insignificantes, pero que en realidad reordenan el sistema nervioso desde adentro, porque cuando bajamos el ruido externo, el cuerpo comienza a escuchar lo que llevaba tiempo intentando decirnos. Y en ese silencio recuperado surge algo precioso: claridad. La claridad de saber qué sentimos, qué necesitamos, qué queremos y qué no queremos. La claridad que devuelve la oxitocina a su espacio natural. La claridad que nos permite volver a conectar con otros desde un lugar más auténtico y más presente. Llegamos al momento de cerrar este camino que hemos recorrido juntos. Lo que hemos aprendido sobre la oxitocina, el cortisol, la conexión, la sobreestimulación, el intestino y el estrés tiene un propósito muy concreto: transformar nuestra vida de dentro hacia afuera, no para eliminar el dolor, sino para cambiar la forma en que lo gestionamos, no para idealizar la calma, sino para aprender a convivir con nuestras emociones de forma consciente. Para eso necesitamos traducir todo este conocimiento en hábitos integrados, porque la ciencia valiosa no sirve de nada si no se convierte en práctica diaria. Aquí van 3 pilares fundamentales para sostener este cambio. 1. Cultivar la conexión consciente dedica tiempo a abrir espacios reales de conexión con otros. Un abrazo sincero, una charla sin prisa, un ¿cómo estás?, al que realmente escuchas. Pero también conexión contigo mismo. Reservar momentos al día para escuchar tu cuerpo, tus sensaciones, tu mente. Esto puede ser a través de la respiración profunda, la meditación, la escritura o simplemente mirar por la ventana. Esos instantes son esenciales para que la oxitocina se active, el cortisol baje y recuperes tu centro. 2. Regulación del sistema nervioso de forma regular. No basta con regularse cuando exploto. Es necesario hacerlo como rutina. Incluye en tu día ejercicios simples, respiraciones profundas, pausas conscientes, caminatas sin rumbo, escucha de música que te calme, contacto con la naturaleza. Cada uno de esos gestos le está diciendo a tu cerebro que no tiene que reaccionar con alarma, que puede relajarse, bajarse del modo supervivencia y volver a la presencia. Con el tiempo, estas prácticas no solo bajan tus niveles de cortisol,
sino que fortalecen tu capacidad para generar oxitocina de forma natural. 3. Elegir relaciones que nutren, no que consumen. No puedes cambiar a los demás, pero sí puedes decidir con quién pasas tu tiempo, quién merece tu presencia y quién merece tus límites. Busca personas con las que puedas ser tú mismo, sin máscaras, sin defensas, relaciones donde haya confianza, calidez, reciprocidad. Di sí a quienes te miran a los ojos con atención. Di no a quienes te agotan, te juzgan o te hacen dudar de tu valor. Porque tu biología internaliza esas decisiones, cada persona con la que eliges relacionarte activa mecanismos emocionales distintos en ti. Al integrar estas 3 prácticas, no solo regulas tu sistema interno, sino que creas una vida más humana, más conectada, más plena. No es un cambio radical de un día para otro, sino una transformación suave, pero potente, como irrigar una planta con constancia, gota a gota. Y aquí viene algo que tiene que quedar claro. Este proceso no es un lujo. No es algo que solo hacen quienes tienen tiempo o recursos. No es un yo ya lo intentaré mañana. Es una necesidad biológica, psicológica y emocional, porque nuestra vida moderna desregula cada día nuestra química. Y si no hacemos algo para contrarrestarlo, podemos vivir en un estado donde la oxitocina está silenciada, el cortisol nos domina y perdemos la capacidad real de conectar con nosotros y con los demás. Cuando integramos esta sabiduría en nuestra vida, ocurre algo milagroso, recuperamos la dignidad de nuestra humanidad, devolvemos al cuerpo su lenguaje original, su necesidad de vínculo, su sabiduría para descansar, para amar, para elegir. Ya no somos víctimas del estrés ni esclavos del ruido externo, nos convertimos en arquitectos de nuestra propia paz. Y si me preguntas, esta es la revolución que necesitamos hoy, una revolución de la ternura, no del poder, una revolución de la presencia, no de la prisa, una revolución de la conexión auténtica, no de las apariencias. Cada abrazo sostenido, cada mirada sincera, cada pausa valiosa es un acto de rebelión biológica contra el estrés crónico. Es un acto de amor hacia ti mismo, hacia los demás, hacia la vida. Así que hoy te invito a un compromiso. Comprométete contigo. Comprométete a cultivar espacios de conexión. Comprométete a regular tu sistema nervioso. Comprométete a elegir relaciones que te nutran. Y sobre todo, comprométete a honrar el hecho de que eres un ser construido para la conexión, para la calma, para la presencia. Porque en el equilibrio entre oxitocina y cortisol no solo reside tu bienestar, reside tu poder para transformar, para sanar, para vivir con intención y profundidad. Esa transformación es tuya y empieza ahora.